y les voy a compartir la presentación de hoy. Y allá vamos. Bien, hoy día vamos a seguir aprendiendo algoritmos realmente increíbles. Vamos a aprender cosas que, ¿cómo se llama? Marcan un poquito, yo creo, la vida de todo estudiante de informática, porque son algoritmos realmente famosos y que resuelven problemas realmente increíbles. Eh, y no tenemos clase de ejercicio hoy día porque lo que ya les, o sea, esta clase se las hice el miércoles a sus compañeros de San Joaquín, así que hoy día me toca hacérselas a ustedes y el lunes vamos a hacer una clase de ejercicio para la evaluación que gracias a su ministro de Salud van a tener el jueves. Así que eso. Bien, entonces vayamos allá. Bien, entonces, hoy día vamos a empezar a ponerle más cositas a los grafos, cosas que ya ustedes habían visto, que ya conocen, ¿cierto? Los nodos, los vértices, los arcos y todo ese tipo de cosas. Sí, Cristian, esto sería ya para el C3, la pregunta 1. Así que vamos a avanzar un poquito con la materia y la próxima semana, el lunes, vamos a hacer los ejercicios porque ahí van a estar más cerca de la evaluación y creo que tiene más impacto en ese momento que hoy día. Sobre todo si más encima todos están pensando que mañana tienen una evaluación de Mate 3. Ok, entonces, ¿cuál va a ser esta novedad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahora a ponerle numeritos a los arcos. Es así de simple. Es lo único que vamos a añadir por ahora y lo que vamos a intentar entonces, dado que ahora tenemos pesos, ese es el concepto, un peso en los arcos, un número que nos indica cuánto nos cuesta hacer algo, lo que vamos a intentar buscar es la forma que menos nos cueste para llegar de un nodo a otro. Y eso es todo lo que vamos a intentar hacer hoy día. Entonces, este algoritmo es muy famoso porque se le ocurrió a esta persona de apellido Dijkstra, que es un holandés que lamentablemente falleció como en el 2003-2004 y fue uno de los grandes matemáticos de la era moderna al hacer este algoritmo. Y entonces lo que vamos a intentar buscar es, dado un grafo y dado que ahora tenemos pesos en los arcos, queremos buscar la forma, como ya les dije, más barata desde ir de un nodo a todos los demás arcos, ¿ya? Podríamos imaginar que, por ejemplo, los nodos son ciudades y entonces los arcos van a ser cuando existe un camino entre un par de ciudades y vamos a poner un costo que podría ser monetario, podría ser temporal, podría ser una distancia, lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Entonces, la forma en que vamos a partir es que vamos a buscar entonces el mejor camino a partir del nodo B, ¿ya? Y tenemos esta función L en función de B, que va a ser la función de costo, ¿cierto? Y que para el nodo en el cual yo voy a calcular esto, parte simplemente en cero, ¿sí? Entonces, esto lo que dice es que de ir de mí hacia mí vale cero, porque ya no hay ningún costo, ya estoy ahí. Y todos los demás nodos, entonces van a tener en el momento inicial del algoritmo, porque esto es temporal, van a tener un costo infinito. Y vamos entonces a intentar mejorar, pasar de infinito a un costo más pequeño, ¿ya? Y para ello, entonces lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda a lo ancho y vamos a ir actualizando el costo de cada vértice a medida que lo vamos mejorando. Entonces veamos este pequeño ejemplo, ¿ya? Y queremos buscar la optimización para las distancias a partir de x1. Entonces me gustaría buscar cuál es el mejor camino para ir de x1 a x2, para ir de x1 a x3, para ir de x1 a x4 y para ir de x1 a x5.
probablemente ustedes ya lo resolvieron mentalmente y ya buscaron cuál es la mejor solución, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor solución para x5? ¿Cuál sería el costo para llegar a x5 desde x1? Ir de X1 a X4 y luego de X4 a X5. Ok. De x1 a x2, ¿cuál es la mejor solución? O sea, hay dos caminos. Puedes ir directo o puedes tomarte la vuelta larga. Claro, ok. Pero en este contexto, y aquí tengo que hacerles un hincapié, es que en el fondo, porque recorramos más arcos o menos arcos, no nos va a mejorar nada. Entonces, en el fondo, si es que una opción me costaba 8 y otra opción me cuesta 8, entonces me voy a quedar con la primera, porque en el fondo ya encontré una solución y no estoy mejorando nada al quedarme con la segunda opción. ¿Cuál sería la mejor para X3? Ir de X1 a X4, X4 a X5 y luego de X5 a X3. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, Considerando que partimos de X1. claro, claro. Estamos buscando la mejor solución a partir de X1. Y yo creo que a todo el mundo ya lo vieron y ya se les ocurrió. Y claro, este es un grafo que tiene 5 nodos y que visualmente yo creo que se lo podrían, si le explican este problema a su abuelito, a su abuelita, a su hermano más chico, a su hermana más chica, a su papá o su mamá, todos lo van a poder resolver, ¿cierto? Y es súper fácil. Pero como nosotros estamos estudiando informática, tenemos que ser capaces de explicarle esto al computador para que el computador lo resuelva. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el algoritmo que ustedes van a emplear para encontrar esto cuando no sea un grafo de 5 nodos, sino que tenga 8 millones de nodos? Y ya no sea tan fácil verlo así directamente desde arriba. Esto es como ver, es como cuando uno le pide la solución a alguien viendo, encuentra la salida del laberinto y uno lo está mirando desde arriba. Es súper fácil, ¿cierto? Pero si uno está en el laberinto es otra cosa. Entonces, eso fue lo que se le ocurrió a Dijkstra, ¿ya? Cómo buscar este tipo de soluciones. Y lo que él hizo fue entonces hacer una búsqueda a lo ancho, ¿ya? Partiendo desde X1. Y dijo, ok, inicialmente mi solución es que todos tienen un costo infinito, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir actualizando este costo en la medida que encuentre algo más pequeño que el infinito o más pequeño que lo que ya había, ¿sí? Entonces es súper simple, parto así, buscando, y digo, ok, voy a hacer búsqueda a lo ancho, así que podría partir por cualquiera de estos nodos. Los números no indican un orden, recordemos que en el fondo esto no es una cosa así como que tengo que ir de X1 a X2, luego de X1 a X3 y luego de X1 a X4, ¿no? Simplemente que son nodos, y los llamé así, los podría haber llamado A, B, C, D, E, o Z, A, Q, H, me da lo mismo, no tienen ningún orden. Entonces, hago una búsqueda a lo ancho. Y eso significa que voy a entonces a preguntarle a todos los nodos que están directamente relacionados conmigo en una primera instancia. Y voy a entonces actualizar su valor en mi tablita, ¿cierto? Siempre y cuando mejore lo que ya había anteriormente. Entonces, en la primera iteración, yo veo que, por ejemplo, siguiendo este camino, que antes me costaba infinito ir de X1 a X2, lo mejoro. ¿Por qué? Porque le puedo asignar el valor 5. ¿Sí? De X1 a X3 lo mejoro el infinito. ¿Por qué? Porque le puedo asignar un 11. Y 11 es más pequeño que infinito, así que me quedo con él. Y X1 a X4, ¿por qué? Porque antes tenía infinito y ahora lo mejoro con 2. Luego, continúo con mi búsqueda a lo ancho, ¿cierto? Y nuevamente me voy a parar o en X2, o en X3, o en X4. Cualquiera de las opciones.
¿ya? Esto no tiene un orden. Así que supongamos que me paro en X4. Y entonces tengo que a X4, ¿cierto? Yo tenía asignado el valor 2. Entonces me paro aquí y pregunto, ¿cuál es el costo de llegar hasta X4 actualmente? Ese costo es 2. Y lo que tengo que hacer es medir el peso, que sería el valor del arco, de ir desde X4 a cualquier otro nodo que se conecte desde X4. Por supuesto que no voy a revisar de X4 a X1 porque ese ya estaba establecido. Si de X4 yo llegara aquí, por ejemplo, a un X6, también debería analizarlo. O a un X7, a un X8, o a todos los que se conecten con X4. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuál es mi valor actual. No me preocupo del camino, sino que digo, ya, ¿cuál es mi valor hasta ahora? Me fijo en la tablita, X4 tiene un valor 2. Entonces voy a 2, le voy a sumar el peso de todos los nodos que se conecten conmigo, salvo desde cuál llegaron a mí. Y entonces ahí veo que sería entonces 2 más 1, 3. ¿Y 3 es más pequeño que infinito? Correcto. Así que lo actualizo y esta otra columna va a representar el path. El path es el camino. Path es camino en inglés. Entonces, por supuesto que para ir de X1 a X1 no hay camino porque en el fondo ya estoy ahí, no tengo que recorrer nada. Pero esto está indicando que, por ejemplo, la mejor solución para ir a X2 desde X1 cuesta 5 y parto desde X1 directamente. Y todas estas otras soluciones son iguales, salvo la que acabo de actualizar, que lo que estaría estableciendo es que de X1 voy a X4 y por eso llegué luego a X5 y eso cuesta 3. Y 3 es mejor que infinito, así que me quedo con eso. Bien, continúo entonces con mi búsqueda de lo ancho. Supongamos entonces que ahora me paro en X2. Y a partir de X2, ¿puedo mejorar algo que esté en la tabla? ¿Qué no estás entendiendo, Maximiliano? Dame una pregunta para poder ayudarte. Los costos. Ok. Si el X3 se podría mejorar, claro, pero tenemos que irlo haciendo parcialmente, ¿ya? Estamos ejecutando una búsqueda a lo ancho y a medida que vamos avanzando en nuestra búsqueda a lo ancho, vamos viendo si el camino que estoy logrando ahora es mejor que lo que yo tendría anteriormente. Entonces, volvamos al comienzo. Yo estoy parado en X1. Y en X1 quiero ver entonces, buscando a lo ancho, ¿cierto? Si puedo mejorar los caminos que existen a partir de X1. Y fíjate que aquí todos los valores parten en infinito. Entonces, yo tengo que ir actualizando esta tablita siempre y cuando el costo que yo estoy viendo en este momento es menor que lo que tenía anteriormente. Entonces, obviamente, ahí, al partir en este paso, digo, ok, estoy haciendo búsqueda a lo ancho por ahora. Esta es la mejor solución que conozco hasta ahora. ¿En el futuro podría mejorar? Sí, perfectamente. Entonces, desde X1 a X2, ¿es mejor que el 5 es mejor que el infinito? Sin duda. Así que me quedo con el costo más pequeño. Ir del X1 al X3, ¿es mejor que el infinito? Sí, que vale 11, así que lo actualizo. Ir del X1 al X4, ¿es mejor que el infinito? Sí, lo actualizo, vale 2. Ir de X1 a X5, ¿existe un arco que vaya de X1 a X5? No. En este momento, entonces yo no puedo mejorar la solución a partir de X1. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una búsqueda a lo ancho y en el futuro quizás voy a llegar a X5. ¿Ya? Ese es el punto. Y efectivamente en la siguiente iteración, lo que va a ocurrir en la siguiente unidad de tiempo es que ahora sigo con mi búsqueda a lo ancho y puedo decir, por ejemplo, mira, fíjate que del X4 ahora sí puedo llegar al X5. Ir desde X1 hasta X5 antes costaba infinito, ¿por qué? Porque no había un arco que los conectase. Pero si sigo un camino que vaya de X1 a X4, entonces ahora puedo decir que sí puedo llegar a X5 y eso me va a costar 1. ¿Sí? Pero me va a costar 1 a partir de X4, así que tengo que tomar el valor que me costaba en X4, que era 2.
Así que 2 más el costo del camino. Por ejemplo, supongamos que estas son ciudades. De Valparaíso voy a Rancagua, ¿ya? Y ya que estoy parado en Rancagua, entonces yo sé que me costó 2 unidades de tiempo llegar a Rancagua. Y de Rancagua quiero llegar a, no sé, Temuco, ¿ya? Supongamos que Temuco está al lado de Rancagua. Entonces, yo tomo el costo que me llegó tomar hasta Rancagua, ¿cierto? Y le sumo esta unidad de tiempo, que va a ser lo que me significa llegar hasta Temuco, ¿ya? Así que ahí ya lo sumo y entonces actualizo la tablita, ¿ya? Desde aquí, entonces ahora tengo que seguir buscando lo ancho, ¿ya? Y desde X, voy a probar desde X2 si es que puedo mejorar algo. Y desde X2, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que podría mejorar a la solución actual, a la tablita que ustedes están viendo? Llegar a X3, ok, antes me costaba 11, ¿cierto? Y desde X2, ¿cuánto me costaría? 8. Perfecto. Entonces, efectivamente, voy a actualizar eso. Desde esta tablita y haciendo búsqueda de lo ancho, ¿puedo mejorar algo a partir de X3? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? ¿Tal vez? No puedo mejorar algo de X3. ¿Por qué? Porque me tengo que parar en X3 y tengo que ver cuál es mi peso actual. Mi peso actual está aquí indicado en la tablita que vale 8, ¿cierto? ¿Y a quiénes puedo llegar a partir de X3? Puedo llegar solamente a X5. Entonces, si es que dijera aquí, ok, llegar hasta X3 por el camino actual vale 8, le sumo 1, 9, y entonces me voy a preguntar, 9, ¿es mejor que la solución actual que tengo en X5 que vale 3? No, po. No, 9 no es mejor que 3, porque estoy buscando el costo más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, desde X3 no puedo mejorar nada. Y finalmente, como estoy ejecutando una búsqueda a lo ancho, me voy a parar entonces ahora en X5. Y X5 va a decir, ok, ¿cuál era mi costo actual? Era 3, ¿de acuerdo? 3 más 1, 4. 4, ¿es mejor que 8? Sí. Entonces, por eso actualizo ese camino, ¿de acuerdo? Porque el mejor camino para ir de X1 a X3 no es el directo, que sería 11, no es pasar por X2, que sería 8, es ir de X1 a X4 a X5 y de ahí a X3, que vale 4. ¿De acuerdo? Yo entiendo que quizás algunas personas digan, pero profe, ¿por qué tienen estos números si en realidad lo natural sería ponerle simplemente como mientras más larga sea la línea, entonces más me cuesta? Pero de esa forma lo estarían pensando como simplemente distancia. Y como les dije, esto puede representar cualquier cosa, ¿ya? Estamos hablando de un costo de ir de X1 a X2 y eso podría ser, como ya les dije, tiempo, dinero, no sé, ganas, todo lo que ustedes quieran ponerle va a representar el problema que nosotros queramos que represente. Entonces, eso fue lo que se le ocurrió a Dijkstra y estableció esta solución para encontrar el menor costo desde un nodo hacia el resto del grafo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer lo mismo ahora, pero a partir de X5, ¿cuál sería la tablita? ¿Cuánto me costaría X2, X3, X4 y X1? ¿Sería la misma tablita? Camila, claro, uno tiene que establecer desde qué vértice parto. En este caso partimos desde X1 y ahora yo lo que les estoy preguntando es que voy a partir de X5. Entonces, ¿cuáles serían los valores aplicando Dijkstra
para llegar a todos los otros vértices a partir de X5. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cuáles serían los costos? 1, 1, 2, 3. Ok. Entonces, ok. Para ir de X5 a X2, la mejor solución, ¿cierto? Miren, fíjense que tengo que buscar todas las opciones. De X5 a X2 tengo la opción directa que me cuesta 2. También podría pasar por X3 a X2, que me cuesta 4, pero 4 no es mejor que 2. Así que por ahora me voy quedando por ahí. De X5 podría irme hacia abajo, ¿cierto? Y ahí ya me está costando 3 a llegar a X1. Así que no importa cuál camino siga, no va a ser mejor que 2. Así que para X2 me va a costar 2. Para X3, ¿cuánto me va a costar? Desde X5. 1, ¿cierto? ¿Qué es la mejor opción? Para ir a X4, ¿cuál es la mejor opción? Desde X5. 1, ¿cierto? Para ir a X1 a partir de X5, ¿cuál es la mejor opción? 1 más 2, 3, correcto, ¿cierto? Que sería pasar por X4. Entonces, se dan cuenta que a partir de un nodo, yo estoy buscando la optimización para llegar hacia cualquier otro nodo que esté en el grafo. Ese es el punto. Y, naturalmente, lo que va a ocurrir es que la mejor solución para X1 no tiene por qué ser la mejor solución para X5. ¿Por qué? Porque estoy buscando una solución a partir de un nodo en particular, cuál es el mejor camino desde él hacia cualquier otro. Y por eso no tiene que ser consecuente con que va a ser el mejor camino desde otro nodo hacia cualquier otro. ¿De acuerdo? Así que va a depender del nodo desde el cual yo parta para buscar su optimización, cuáles son los mejores caminos para ir a todo el resto del grafo. Esto que ven aquí, entonces, sería el pseudocódigo, ¿ya?, que representa el algoritmo de Dijkstra. Lo que voy a hacer entonces es, voy a inicializar una cola, ¿ya?, que en el fondo es un vector o un arreglo, si lo quieren ver así, de todos los vértices. Luego voy a marcar todos los vértices que pertenezcan a esta cola que acabo de inicializar con todos los vértices con un costo infinito. Es decir, en un comienzo, cuando acabo de partir, llegar a cualquier parte me cuesta infinito. Y lo único que voy a hacer es que el nodo en el cual yo voy a partir, que va a ser el vértice B, le voy a asignar que solo para él el costo es 0. ¿Por qué? Porque ya estoy ahí. Entonces voy a utilizar esta cola y voy a decir, mientras esta cola no esté vacía, voy a hacer lo siguiente. Y aquí hay una pequeña optimización del código. Esto no es en realidad el verdadero algoritmo de Dijkstra, pero aquí hay una optimización. Voy a buscar el X con menor costo dentro de todas las opciones, ¿ya? Si ese costo sigue siendo infinito, entonces voy a romper este ciclo. ¿Por qué? Porque se supone que el grafo no es conexo. Y si el arco no es conexo, en el fondo es como que aquí tuviera un X6, por ejemplo, que no se conecta con nadie de los anteriores. Y eso quiere decir entonces que desde X1, obviamente que no voy a poder buscar el mejor costo hasta X6, porque simplemente no hay ninguna conexión que me lleve a X6. Así que eso es lo que está diciendo el código acá. Y ahí terminaría entonces el algoritmo. Voy a romper el algoritmo. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy diciendo, ok, ya no puedo llegar hacia allá, así que me están pidiendo lo imposible. Pero si eso no ocurriese, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar un vértice de la cola, ¿ya? Y voy a decir, para todo vecino Y del vértice que acabo de sacar de la cola, voy a asignarle el valor del costo de llegar ahí, que va a corresponder al mínimo entre lo que ya había, el costo de la iteración anterior, o bien el costo que tengo en el nodo X actualmente, más el peso, y esa W es por weight, ¿cierto? Que significa peso en inglés, de ir de X a Y. Así que aquí lo que estoy haciendo es que le voy a asignar a un vecino de ese X
¿cierto? El mínimo valor entre lo que ya tenía anteriormente y, estando parado yo en ese X, cuánto me cuesta ir desde ese X hacia este vecino Y. Y es así de simple. ¿Cómo estamos? ¿Entendieron bien el pseudocódigo? ¿Entendieron bien el algoritmo de Dijkstra? ¿El final no se entendió? Ok. Profe, El final del ¿podría algoritmo, subir disculpe, las diapositivas, la presentación? que si la puedo subir. Sí, es que no está en el aula. Sí, perdón por eso. Sí, la voy a subir en cuanto termine la clase. Ahora me demoraría Vale, mucho. gracias. Ok. ¿Por qué el mínimo tiene dos parámetros? Bueno, la función mínimo y máximo, en realidad, cuando yo busco el mínimo, voy a buscar el mínimo entre al menos más de una cosa. Aquí estoy buscando el mínimo entre dos cosas. Y estoy buscando entonces el mínimo entre lo que ya había y partir desde este nodo hacia el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, estoy buscando el mínimo, por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, en un comienzo, ir de x1 a x5 era imposible, ¿cierto? Entonces yo tenía un infinito. Entonces ese era el costo actual. Y voy a buscar el mínimo entre infinito y cuando ya, por ejemplo, ya fui capaz de llegar a x4, entonces como ese tenía un valor 2, 2 más 1, 3. Y ahí estoy buscando el mínimo entre 3 e infinito. Y me quedo con 3. Eso es lo que estoy haciendo. Claro. El LDI es el costo. Es simplemente eso. Es la función que para el nodo I le asigna el costo actual. ¿Todos ok ahora? Sigamos entonces. Como ya les dije, Dijkstra es capaz de, a partir de un nodo en particular, encontrar la mejor ruta para llegar a todos los demás nodos a partir desde él. ¿Ya? Pero hay otra pregunta que nos gustaría responder. ¿Cuál es el mejor camino entre todo par de nodos de un grafo? ¿Ya? Y esa respuesta se le ocurrió a este par de personas, Floyd y Barchal, y por eso este algoritmo se llama así. Y entonces lo que va a buscar es, entre cada par de nodos, encontrar cuál es el mejor camino entre ellos. ¿Cómo se hace? Tiene una fórmula muy fea, que da mucho miedo, y uno dice, ¿qué? ¿What? ¿Y por qué? ¿Y qué es eso? Y bla, bla, bla. Pero en realidad es súper simple. Nuevamente, L, dijimos que es la función de costo, ¿ya? Entonces, el costo de ir de I a J en la iteración K más 1 va a ser el mínimo entre lo que ya había, todo eso es lo que ya había, ¿ya? Y en la iteración K, ir desde el nodo I, en el cual yo estaba parado, porque estoy intentando mejorar el camino que va de I a J, ¿cierto? Entonces, en la iteración K, ir de I a K más 1 y luego ir de K más 1 a J, ¿ya? Es simplemente eso. Entonces, estoy diciendo que esto es mejorar el camino de ir a I a J cuando paso por el nodo K. En el fondo, quiero ir del nodo 1 al 8 y me voy a preguntar, yendo del 1 al 4 más ir del 4 al 8, ¿es mejor que ir del 1 al 8? Y si eso es así, entonces me voy a quedar con esa opción. Si no, me voy a quedar con la anterior. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí tengo la función mínimo. Entonces, voy a buscar el mínimo entre lo que ya había resuelto o bien entre ir de un nodo a otro y desde ese otro al nodo objetivo. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a aplicar utilizando este pseudocódigo. Y este pseudocódigo también se ve feo, pero fíjense que ir simplemente de la línea 3 a la 11, lo único que estoy haciendo
Es decir, si existe un arco que una I con J, entonces le voy a asignar el peso de I a J. Si no, va a ser infinito. ¿Qué significa eso? Volvamos a nuestro ejemplo aquí. Por ejemplo, ¿existe alguna conexión que vaya de x1 a x5? No. Entonces, de x1 a x5 inicialmente va a valer infinito. Pero, ¿existe una conexión que vaya de x3 a x5? Sí. Ok, entonces le voy a asignar ese peso que ahora vale 1. Entonces, en vez de ponerle infinito, de ir de x3 a x5, le voy a poner un 1. Es así de simple. Y eso lo estoy haciendo entre las líneas 3 y 11. Lo único que hice fue eso. Si existe el arco, le asigno el peso y si no, vale infinito. ¿Por qué? Porque no puedo llegar en este momento porque no hay un arco que los conecte directamente. Y luego, de las líneas 12 hasta el final, lo único que estoy haciendo es que voy a iterar con un nodo K, con un nodo I y con un nodo J, ¿cierto? Preguntándome. Que le voy a decir entonces, le voy a asignar el costo de ir de I a J, el mínimo entre lo que ya había anteriormente, que podría ser infinito o no, y el costo de ir de I a K más el costo de ir acá a J. ¿De acuerdo? Entonces, si ir de I a K y de K a J es mejor que ir directamente desde I a J, o en realidad no directamente, sino que la iteración anterior, entonces lo voy a actualizar. ¿Por qué? Porque hay una mejor opción. Ese es todo el algoritmo. No se entiende qué significa K. K es un nuevo nodo. Entonces, si me estoy preguntando, ir del nodo 1 al nodo 2 es mejor que ir del nodo 1 al nodo 3 y del nodo 3 al nodo 2. Y si eso es correcto, entonces lo voy a actualizar. Si no es mejor, entonces, ok, me voy a quedar simplemente con ir directo del 1 al 2. ¿Está bien ahora, Ignacio? Ok. Veamos entonces cómo partiría nuestro algoritmo en el mismo grafo que teníamos anteriormente. Dijimos que lo que voy a hacer es ir asignándole el valor a un arco, ¿cierto? Cuando conecte a los dos nodos. Por ejemplo, ir de x1 a x2 vale 5 inicialmente, así que ir de x1 a x2 lo noto como 5. Ir de x1 a x1 es 0. ¿Por qué? Porque ya estoy ahí. Súper simple, ¿cierto? De x1 a x3, ¿existe un arco? Sí, y ese vale 11. Ok, perfecto, esa es la mejor solución hasta ahora. Ir de x1 a x4, ¿existe algún arco? Sí, y ese vale 2, así que lo anoto. Pero ir de x1 a x5, ¿existe un arco directo? No, así que por eso le pongo infinito. ¿Ya? Esta sería una matriz simétrica, es decir, que aquí iría un 5, un 11, un 2 y un infinito. Aquí iría un 3, un infinito, un 2. Aquí iría un infinito, un 1. Y aquí iría otro 1. ¿Ya? Por eso omitimos simplemente el valor de aquí, porque en el fondo esto no tiene dirección. Entonces, simplemente cuando existe una conexión, lo voy a registrar acá. ¿De acuerdo? Y lo que voy a preguntarme ahora es, ir desde algo a x1 más ir desde x1 a otro objetivo, ¿es mejor que lo que tengo actualmente? Y si es mejor, entonces debería actualizar yo mi tablita. ¿Ya? Por supuesto que esta fila no tiene ningún sentido que yo la revise. ¿Por qué? Porque me estaría preguntando, ir de x1 a x1 y desde x1 a otro nodo, ¿es mejor que lo que tengo? Obviamente no, porque estoy intentando mejorar algo pasando por donde ya estoy. Entonces, no tiene sentido que analice esta fila. Pero esta sí. Aquí yo me preguntaría, ir de x2, ¿cierto? A x3, ¿es mejor ir de x2 a x1 y de x1 a x3? Y entonces lo que tendría que hacer en esta tablita es revisar cuánto me cuesta ir de x2 a x1. Y ese valor está aquí. Ir de x2 a x1 es lo mismo que ir de x1 a x2. Así que ya tengo un valor 5, ¿cierto? Y ir de x2 a x3, perdón, ir de x1 a x3 vale 11, ¿cierto? Así que 5 más 11 son 16.
Y me voy a preguntar, ¿16 es mejor que 3? No, po. Entonces no hago nada. Veamos qué pasa en el siguiente caso. Yo quiero ir de x2 a x4, ¿cierto? Actualmente ir de x2 a x4 no se puede, ¿por qué? Porque vale infinito. Y entonces me voy a preguntar, ¿ir de x2 a x1 más ir de x1 a x4 es mejor que lo actual? ¿Qué dirían ustedes? Sí, Y entonces, ¿qué es lo que voy a actualizar? ¿Qué valor le voy a poner? 7 por ahora. Ok, entonces iría de x2, ¿cierto? A x1, que ese valor está aquí, 5, más ir de x1 a x4, ¿cierto? Que vale 2, 5 más 2, 7, así que 7 es mejor que infinito. ¿Sí? Así que me voy a quedar con ese. Luego me voy a preguntar si ir de x2 a x5 es mejor que ese 2 que está ahí, pasando por x1. ¿Y ustedes qué me van a decir? Que no. Que no, ¿cierto? No me conviene. Entonces, ok, me voy a la siguiente fila. Ir de x3 a x4, que ahora vale actualmente infinito, ¿lo puedo mejorar pasando por x1? Sí, ¿Y qué valor le voy a poner? 13. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces, la siguiente pregunta, ir de x3 a x5, que vale 1, que es un costo muy, muy, muy barato, ¿lo podría mejorar pasando por x1? No, No. Ir de x4 a x5, que actualmente vale 1, ¿lo podría mejorar pasando por x1? no. No. Entonces no hago nada y ahí estoy. Acabo de buscar, entonces, las mejores opciones que podrían ocurrir pasando por x1. Y actualicé mi tabla y pasé de algunos infinitos a un valor menor. ¿De acuerdo? Ahora tengo que hacer lo mismo, pero pasando por x2. Y entonces ahora sí me va a convenir ver esta tabla, esta primera fila, perdón. ¿Cierto? Voy a ver si, por ejemplo, ir de x1 a x2 y de x2 a x2 no tiene ningún sentido, ya está bien. Pero ir de x1 a x2 y de x2 a x3 es mejor que 11. Sí, ¿Y cuánto sería ese valor? 8. Y ahí estamos, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente pregunta que me tengo que hacer? ¿Qué pasa si quiero ir de x1 a x5, que actualmente va al infinito? Y quiero ver si puedo pasar por x2 mejorando eso. ¿Se cumple? Sí, Y ese valor sería, 7. y ahí estamos. ¿Ya? Esta fila no tiene mucho sentido que la analice porque estoy intentando mejorar caminos por x2. Entonces estaría diciendo ir de x2 a x2, que vale 0, más ir de x2 a cualquiera de los otros, en realidad no voy a poder mejorar nada. Así que solamente debería intentar ver si puedo mejorar estos que están aquí. ¿Y puedo mejorarlos? No, sí, tal vez, quizás. Uno siempre puede ser mejor. Perdón, ¿me repite la pregunta? Quiero ver si la fila de x3, ¿cierto? Se puede mejorar pasando por x2. En el fondo, si puedo mejorar ese 13 que está ahí. Pasando por x2. 11. ¿Ok? Bueno, fallamos un poquito en las matemáticas, pero está bastante cerca. 10. ¿Sí? 10. Ok. Y ahora tengo que repetir el proceso para x3. Maximiliano, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Con toda la fuerza nomás.
Ahora tengo que pasar por X3, ¿cierto? Y ver si puedo mejorar esta tablita. Y entonces voy a ir buscando, por ejemplo, si de X1 a X2 puedo mejorarlo, ir de X1 a X3 y de X3 a X2. Y así voy a continuar con todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, X3, lamentablemente no se produjo ninguna mejora. Pero, porque un nodo en particular no produjo ninguna mejora, no significa que deba parar, ¿ya? Y tengo que entonces seguir buscando con los demás nodos porque quizás sí existan otras mejoras. De hecho, aquí tengo un valor bastante alto, el X3 a X4, que actualmente vale 10, ¿cierto? Y si yo les pidiera a ustedes encontrar cuál es la mejor solución entre X3 y X4, ustedes me dirían que vale 2. 2, ¿cierto? Entonces, sabemos que tenemos una tarea ahí todavía por hacer. Pasemos por X4. Fíjense que puedo mejorar el camino de X1 a X5, ¿cierto? Que antes valía 7 y que se encontraba pasando por X2. Y es una mejor solución ir de X1 a X4 y de X4 a X5 y eso vale 3. ¿Ya? Así que 3 es más chico que 7 y me quedo con ese 3. Luego, ¿qué hago? Fíjense aquí, mejoré este que era un valor 8, ¿cierto? Que antes iba de X1 a X2 a X3 y estoy intentando mejorar, pasar por X5, ¿cierto? Así que lo que tengo que hacer no es X1 a X5, sino que cuál es el camino actual de ir de X1 a X5. Y el camino actual de ir X1 a X5 pasa por X4. Entonces, ojo con eso, tengo que fijarme en el camino que está actualmente. Entonces dije de ir de X1 a X4 a X5 y desde X5 ir a X3, que sí existe un camino directo. Así que como 4 es menor que 8, me quedo con esa opción. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien más que mejorar? Sí, ya lo dijimos, ¿cierto? Incluso antes está esta opción, ir de X2 a X4. Antes me costaba 7, que era pasando por X1. Pero hay una mejor opción pasando por X5 y eso vale 3. Como 3 es más pequeño que 7, me quedo con ese. Y luego estaría esa opción, que pasamos de 10 a 2. Antes el camino para ir de X3 a X4 pasaba tanto por X2 como por X1 y eso me costaba 10. Pero hay una opción mejor, que ir de X3 a X5 y de X5 a X4 y eso vale 2. Mucho mejor que 10. Así que me quedo con esa opción. Y con eso entonces esta tabla nos muestra cuál es cuál es el menor costo entre todo par de nodos dentro del grafo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, si queremos leer esto, la mejor opción de ir de X2 a X5 vale 2, ¿cierto? Esta tabla nos muestra cuál es el camino, pero yo al haber ejecutado este proceso, yo ya sé que la mejor opción vale 2. ¿Ya? Podría haberlo guardado en otra matriz, cuáles son los caminos, ¿cierto? Pero lo que está haciendo el algoritmo en realidad es buscar el menor costo entre todo par de nodos. Y cuando ustedes recorrieron todos los nodos auxiliares, ¿cierto? Entre medio, me estaban buscando cuál era, si es que voy a este nodo entre medio, ¿mejoro lo que tenía anteriormente? Y si la respuesta es sí, ustedes actualizan. Y si la respuesta es no, entonces no actualizan. Así que, fíjense, volvamos al algoritmo que estaba a esta idea, a esta fórmula tan así, oh, pero ¿por qué ponen eso, profe? Si eso no lo entiende nadie, ni ninguna cuestión. No, es súper simple. Es súper simple. Lo único que estoy haciendo es decir, ok, voy a buscar, pasando por un nodo auxiliar, si mejoro lo que tenía anteriormente. ¿Ya? Así que no le tengan miedo a estas cosas. Yo creo que, de hecho, los matemáticos en general les gusta poner... utilizar el alfabeto griego y poner integrales y derivadas y todas esas cosas simplemente para asustar, para que digan los demás así, ah, oye, esa cuestión es imposible de entender. No, uno se mete un poquito y, ah, y era eso nomás, chuta, qué fácil. ¿Para qué puso eso, profe? Si es trivial, todo el mundo lo puede entender. Mi hermanita chiquita ya lo podría haber resuelto mejor que usted, profe. Así que no se asusten con estas cosas.
Son cosas fáciles y simples. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Y pasar de esa idea a este algoritmo es súper simple. Tiene millones de for y todo lo que ustedes quieran. Hoy, profe, como 18 líneas de código y toda la cuestión. No, es súper simple. Está haciendo algo que todo el mundo yo creo que puede entenderlo bien. Ok. Entonces así fue como fuimos actualizando nuestra tablita y íbamos mejorando, si es que era posible, pasando por un nodo auxiliar. Hay otro problema distinto y esto tiene que ver también con materia del certamen 2, que son los árboles. ¿Ya? ¿Qué cosa era un árbol? ¿En qué cosa se diferencia un árbol de un grafo? ¿Cuáles son las dos propiedades que tienen que cumplir? No tiene ciclos, muy bien. Un árbol tiene una raíz, en cambio un grafo no necesariamente tiene una raíz porque puede... O sea, después más que nada, como han dicho, que no tiene ciclos y eso. Ya. Ojo con eso. No tiene ciclos y no es conexo. Esas son las dos propiedades que se tienen que cumplir. Sin embargo, que tenga una raíz, eso no es necesariamente así. Hay árboles que no tienen raíces. Así que cuidado con eso. Podría ser un árbol que simplemente yo no sé desde cuál nodo parte y, y está así simplemente descrito. ¿Ya? Así que las dos únicas propiedades que sí se tienen que cumplir sí o sí es que sea conexo y que no tenga ciclos. Entonces, en un grafo, a mí me gustaría ver un grafo que puede tener ciclos, ¿cierto? Me gustaría buscar un árbol recubridor. ¿Qué significa eso? Que es como, en el fondo, encima del grafo que tiene ciclos, yo quiero dibujar un subgrafo que tiene que ser un árbol. Y quiero buscar entonces los mínimos costos dentro de este árbol para los nodos que voy a contener en él. Entonces la pregunta es, ¿qué algoritmo harían ustedes para encontrar ese árbol sobre ese grafo? ¿Cómo lo harían? ¿Quién tiene alguna idea de cómo resolver este problema? Recorrer recursivamente, ok, ya. Pero, ¿con qué estrategia, Ricardo? Miren, lo que les voy a contar ahora es algo que se le ocurrió a una persona de apellido Prim. Prim, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo Prim? Dijo, ok, inicialmente mi árbol T, lo voy a llamar T por tree, ¿cierto? En inglés, va a ser solamente un vértice cualquiera del grafo. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los nodos del grafo tienen que pertenecer a mi árbol. Así que parto en uno cualquiera. Y luego voy a elegir un vértice que no esté en el árbol actualmente, tal que el costo es mínimo a un vértice X que ya está en el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente voy a decir, ok, estoy parado aquí y desde aquí voy a buscar quién es el que menos me cuesta llegar dentro de este grafo. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo en un ejemplo. Y por último, la condición de término de este algoritmo va a ser que cuando todos los nodos estén incluidos en el árbol, entonces me voy a detener. ¿Por qué? Porque no tiene sentido seguir buscando cuál es el menor costo de alguno de mis nodos, que actualmente en el árbol,
a cualquier otro nodo porque ya los consideré a todos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Y vamos a partir desde el nodo D. Entonces me voy a preguntar, a partir desde el nodo D, ¿ya? ¿A quiénes puedo llegar? Y a quiénes puedo llegar, me voy a quedar con quien me cueste menos dentro de esos arcos. Entonces, viéndolo así, en líneas segmentadas, ahora pueden ver entonces que estoy analizando estos tres arcos, ¿cierto? Y dentro de estos tres arcos, ¿con cuál me voy a quedar? DA, por supuesto, porque es el más cortito. Así que me quedo con ese. Y ahora mi árbol está compuesto por D y A, ¿cierto? Y además sé que el costo entre ellos es 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer crecer mi árbol y la siguiente iteración voy a analizar todos los nodos a los cuales pueda llegar tanto de D como de A. ¿De acuerdo? Así que ahora tengo que analizar esos 4. Y entonces, ¿con qué me voy a quedar? DAE, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora que incluí de DAE, ahora mi árbol tiene estos 3 nodos ya, ¿cierto? Y tengo que actualizarlo y ahora me voy a preguntar entre cuáles opciones y con cuál me voy a quedar. Tendría que analizar todos los nodos desde los cuales puedo llegar desde D, desde A o bien desde E. ¿Y con cuál opción creen que me voy a quedar? EF. Muy bien. Entonces, aquí, estos que están segmentados son todos los arcos que tengo que analizar. Todos los que pueda llegar desde D, todos los que pueda llegar desde E, todos los que pueda llegar desde A, ¿cierto? Y una vez que me di cuenta cuáles son todos esos, tengo que buscar entonces cuál es el que me cuesta menos. Y el que me cuesta menos es efectivamente ir de E a F, ¿sí? Así que lo agrego. ¿Con cuál me voy a quedar en la siguiente iteración? B. E, B. Ok. Entonces, fíjense que ahora voy a mostrar a quienes tengo que analizar. Serían todos los arcos que están segmentados. Este me costaría 5, este me costaría 4, este me costaría 9 y este me costaría 7. Me quedo con el más El pequeño. 8, el 8 también debería estar segmentado, ¿no? O ya no. O sea, ya no porque en el fondo formaría un ciclo Ah, y ok. estoy buscando un árbol. Así que ya ese ya lo descarté y no tiene sentido analizarlo. Entonces me quedo con el de menor costo, ¿cierto? Porque volvamos al algoritmo para que quede bien claro eso. Tic, tic, tic. Dice, inicialmente T es solo un vértice cualquiera del grafo y voy a escoger un vértice que no pertenezca actualmente al arco, o sea, perdón, al árbol, y cuyo costo sea mínimo desde algún vértice que ya esté en el árbol. Entonces, como aquí, si nos fijamos en esta iteración, estábamos parados acá, ¿cierto? El 8 no se considera, ¿por qué? Porque es una conexión entre dos nodos que ya están en el árbol. Así que por eso yo voy a obviar esa conexión y no la voy a analizar. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? ¿Con cuál me quedo? BC. BC, ¿cierto? Que ahora estaría analizando esos tres arcos, 7, 2 y 5. Me quedo con el más pequeño, que vale 2. Y ya estaría. Entonces ese es el algoritmo de Prim. Aquí tengo que hacerles un alcance. ¿En qué se diferencia Dijkstra, Floyd-Warshall y Prim? ¿Qué pasaría si yo le hiciera esa pregunta en un certamen? ¿Cuál es la diferencia entre Dijkstra,
Floyd-Warchal y Prim. Les voy a dar una pista. Primero que nada, Dijkstra y Floyd-Warchal son distintos porque Dijkstra está buscando una optimización a partir de un nodo en particular hacia el resto del grafo, ¿cierto? En cambio, Floyd-Warchal, lo que dijimos era que buscaba el mejor camino entre todo par de nodos. Así que ahí ya tienen una diferencia. ¿Y en qué se diferencian los dos anteriores de Prim? Perdón por el ruido de mis vecinos. Cosas que no puedo controlar. Qué agradable taladro. Los ciclos, muy bien, Cristian. Muy bien. Entonces, fíjense que anteriormente yo estaba buscando la menor distancia entre un nodo y otro, ¿cierto? Pero el problema es distinto aquí en Prim. ¿Por qué? Porque Prim parte de la base que estoy diciendo, quiero buscar un árbol. Quiero buscar un árbol que contenga todos los nodos, ¿cierto? Y entre ellos me voy a ir quedando con los que tengan menor costo. Pero eso no significa, y esto es importante, eso no significa que en este árbol estoy buscando la menor distancia entre todo par de nodos. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que en este árbol, ir de A hacia B, ¿cuánto me cuesta? 9. ¿9 en el árbol? Ah, en el árbol sería 12. 13, ¿o no? 6 más 4 más 3. Ir de A a Ah, ya, B, ya. ¿cierto? Sería 3 más 6, 9 más 4, 13, ¿cierto? Me costaría 13 en este árbol. Sin embargo, en el grafo, ustedes me podrían decir, pero profe, hay una mejor solución, ¿por qué no va de A a B directo? Le cuesta 9 en vez de 13. De acuerdo, pero no es ese el problema. No estoy buscando cuál es la mejor solución para ir de A a B, sino que estoy buscando un árbol, ¿cierto? Que esté sobre este grafo y que en global me dé la mejor solución. Entonces, claro, si buscáramos la solución particular para ir de A a B, por supuesto que hay una mejor, que sería 9. Pero fíjense qué pasa si me quedo con ese 9, ¿ya? Y quiero ir por ejemplo, de F a A. De F a A, actualmente vale 1 más 6 más 3, 10, ¿cierto? Y en cambio ir de F a A, si es que me hubiese quedado con esta opción que era mejor para A, me costaría 1 más 4 más 9, 14. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es una optimización para el conjunto de los vértices. ¿De acuerdo? En el global, no estoy buscando cuál es la mejor solución para un nodo en particular, sino que en el global, cuáles son los mejores caminos que podría tomar. Eso va a implicar necesariamente que quizás para un par de nodos podría tener algo mejor, pero eso no va a beneficiar al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es distinto Prim de Kruskal, perdón, Prim de Dijkstra y Prim de Floyd-Warchal. ¿De acuerdo? ¿Entendieron la diferencia o no? ¿Estamos ok? ¿Podrían responder esa pregunta si se la hago en un certamen entonces ahora? Perfecto. Que haga esa pregunta, ya ok. Claro, así seríamos todos felices. Les doy la respuesta y les hago esa pregunta. Bien, aparte de Prim, y bueno, se me salió recién el nombre, a otra persona
se le ocurrió otra solución para este mismo problema. Esa persona se llama Kruskal, ¿ya? Es de apellido Kruskal. Entonces, si yo les preguntara, ok, queremos encontrar el árbol recubridor, que ya les expliqué cuál es la idea, ¿cierto? ¿Qué otro algoritmo se les ocurriría a ustedes? ¿Cómo lo intentarían resolver ustedes? Les voy a dar una pista. Por ejemplo, si vemos todo este grafo desde cero, ¿cierto? Y yo les pregunto, a ver, queremos encontrar entonces el árbol recubridor mínimo dentro de este grafo. Y yo les preguntara, ¿qué pasa con el arco EF? EF. ¿Ese arco debería pertenecer al árbol recubridor mínimo? ¿Qué tiene de particular el arco EF? Es el costo menor entre todos los arcos. Claro, ¿cierto? Entonces, si yo estoy buscando el árbol recubridor mínimo, es decir, el que tiene los menores costos posibles, entonces bastaría con que yo buscase el mínimo entre todos los arcos y yo ya sé que sí o sí ese arco tiene que pertenecer al árbol recubridor mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, ¿qué haría luego? ¿Cuál sería el segundo paso del algoritmo? Ya estamos claros con que E y F pertenecen al árbol. ¿Nadie? Buscar el segundo menor. Ok, ¿cuál sería el segundo menor? BC. Ok, y como es el segundo menor, sí o sí tiene que pertenecer porque estoy buscando los menores costos, ¿cierto? Dentro de este grafo. Así que CB también va a pertenecer. A continuación, ¿a quién agrego? DA, AD. ¿cierto? O AD como quieran. Listo. A continuación, EB, ok. A continuación, De DE, ok. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Por qué no hice CF? porque eso haría un ciclo, ¿no? Muy bien, correcto, ¿cierto? Entonces, tengo que tener cuidado. Voy a ir buscando los de menor costo y los voy a ir agregando a mi árbol siempre y cuando no generen un ciclo. Porque si generan un ciclo, entonces ya no voy a hacer un árbol, ¿cierto? Y eso fue lo que se le ocurrió a este caballero Kruskal. Entonces, lo que voy a hacer es generar una lista, ¿cierto? Donde voy a ir ordenando de menor a mayor todos los arcos del grafo, ¿sí? Y los voy a ir agregando a mi árbol siempre y cuando no se genere un ciclo en mi árbol, porque eso estaría prohibido, ¿cierto? Así que EF lo analizo, no hay ciclos obviamente hasta ahora, así que lo agrego. Luego voy a agregar CD, efectivamente como ustedes dijeron, luego AD, ¿cierto? Luego BE, ya está ahí, voy súper bien, todos estamos felices, etcétera. ¿Y qué va a pasar aquí? Que el siguiente que analizo es CF. Pero fíjense aquí, si yo uniese C con F, me quedaría un ciclo entre F, E, B, C, y de ahí me devuelvo el F. Entonces, eso me generaría un ciclo. Y como me genera un ciclo, no puede estar dentro de mi árbol.
Así que ese me lo salto. Lo elimino y continúo con la siguiente opción. La siguiente opción es DE. La analizo. Ahora, la cardinalidad de mi árbol en vértices es la misma que la cardinalidad del grafo, así que ni siquiera tengo que seguir analizando los demás arcos. Así que ahí me freno y paro. ¿Se entendió? Ok. Entonces, algo que ustedes deberían pensar ahora naturalmente es cómo hago el pseudocódigo de esto. ¿Por qué? Porque yo no se los estoy mostrando. Y como no se lo estoy mostrando, entonces ustedes dirían, ah, ¿y qué pasa si el profe nos pregunta en una prueba cómo es el pseudocódigo de Kruskal? ¿O cómo es el pseudocódigo de Prim? Entonces, hay que pensarlo. ¿Por qué nos sirve esto en informática? Bueno, esto es un problema real, ¿ya? De conexiones de servidores. Desde ahí nace. Supongamos que estos nodos actualmente fueran servidores. En el fondo, ustedes, bueno, así se explica Internet en el fondo. Tenemos grandes computadores que son los que, por los cuales, digamos, pasan la mayor cantidad de conexiones en el mundo. Y hay como 5 servidores que son increíblemente poderosos. Hay 2 de ellos en Estados Unidos, Europa, Asia y... no, perdón. 2 Estados Unidos, 2 Europa y 1 Asia. Por ellos pasa el 90% del tráfico de Internet en el mundo. Directamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Se le está haciendo recurrentemente consultas a esos servidores. Le estamos diciendo, ok, imagínense Google. Ok, dime cuál es esta respuesta. O quiero meterme a esta página. Y eso tiene que ir desde su computador, que es un nodo pequeñito, que tiene poquitas conexiones, que en realidad no se comunica con tanta gente. Tiene que ir al principal servidor de Chile, probablemente. Y desde Chile tiene que saltar al principal servidor, por ejemplo, de Brasil, y de Brasil se salta a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, como ya les dije, se pasa a uno de los principales servidores del mundo, y desde ahí puede saltar a casi donde ustedes quieran. Estoy preguntando sobre una página en Bielorrusia. Ok, listo, desde Estados Unidos hay un link directo a Bielorrusia y llegué allá. Entonces, ¿por qué es necesario tener un árbol recubridor? Porque en el fondo, cuando yo estoy parado en un nodo, que podrían ser ustedes, están diciendo, ok, se me perdió mi perrito, que se llama Cachupín. Entonces le voy a preguntar, yo estoy en C, y le voy a preguntar a quienes yo conozco directamente, que serían A, B y F. Y le voy a preguntar a A, oye, ¿tú sabes dónde está Cachupín? Y A va a tener que responder. Le voy a preguntar a B, oye, ¿tú sabes dónde está Cachupín? Y B va a tener que responder. Le voy a preguntar a F, F, ¿tú sabes dónde está Cachupín? Y me va a tener que responder. Hasta ahí va todo bien. Súper simple, ¿cierto? Pero lo que podría ocurrir es que en el fondo, bueno, cuando ya estoy parado, por ejemplo, en B, B le va a preguntar a quienes conocen, ¿cierto? Le va a preguntar a E, y me podría preguntar a mí mismo. Me va a preguntar a mí, a Claudio, y yo le hice la pregunta, oye, Claudio, ¿tú sabes dónde está Cachupín? Y yo le voy a decir, pero ¿qué te pasa? O sea, te acabo de preguntar dónde está Cachupín, ¿cómo me voy a preguntar a mí dónde está Cachupín? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, eso es una pequeña optimización que sí se hace, ¿ya? No voy a devolverle la pregunta a quien me preguntó, pero fíjense en esto. Yo ya le pregunté a si sabía dónde estaba Cachupín, ¿cierto? Y B también le va a preguntar a A si sabe dónde está Cachupín. Entonces, A lo que va a hacer es que, por ejemplo, cuando la pregunta se la hizo C, ¿cierto? No le va a preguntar de nuevo a C si es que sabe dónde está Cachupín. Pero cuando B le haga la pregunta, ¿cierto? A A, oye, ¿tú sabes dónde está Cachupín? A no le va a responder la pregunta a B, pero sí se la va a hacer a C, que sería yo. Entonces, fíjense que A le va a decir, oye, ¿sabes que B me está preguntando dónde está Cachupín? C, tú que eres mi amigo, ¿tú sabes dónde está Cachupín?
Y C le debería decir, oye, pero ¿de qué estamos hablando? Pues para, o sea, yo pregunté primero dónde está Cachupín. Entonces, ¿por qué me estáis preguntando a mí dónde está Cachupín? Ah, no, pero es que B me preguntó, pues. Ya, pues, pero Cachupín es mi perro, o sea, ¿qué diablo? Entonces, lo que podría ocurrir en esta red, si es que no tenemos un árbol, es que las preguntas se empiecen a multiplicar infinitamente y vamos a caer en ciclos. Y si cayéramos en ciclos, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a terminar votando a los servidores. De hecho, esta es una de las formas más fáciles de votar un servidor. Cuando realmente le tiramos millones de preguntas, así, ¿sabes dónde está Cachupín? ¿Sabes dónde está Cachupín? ¿Sabes dónde está Cachupín? ¿Sabes dónde está Cachupín? Así todo el rato, así, tac, 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 hasta que el servidor simplemente dice, oye, caí en un loop infinito, pac, morí. Me voy a nulo. Retorno un puntero a nulo y se acabó. Entonces, por eso es necesario el árbol recubridor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así evitamos que las preguntas se nos devuelvan. Si C quiere preguntar algo, bajo el árbol recubridor se lo va a preguntar solamente a B. B no le va a responder, no le va a responder con la pregunta al C. ¿Ya? Y B, ¿a quién le va a hacer la pregunta? Simplemente a los que estén más cercanos según el árbol. Así que se lo va a preguntar a E se lo va a preguntar a D y a F, D se lo va a preguntar solamente a A. Y A no le va a devolver la pregunta a B ni a C. Simplemente A, como este es el árbol recubridor, se lo va a responder a D, a quien le preguntó nomás. Y si A sabía dónde estaba Cachupín y A dice, no, Cachupín está conmigo, ok, eso le responde a D, D le va a decir, no, mira, perdón, oye, Cachupín está con A. Y él le va a decir a B, ah, mira, está con A Cachupín. Y B le va a responder a C, ok, mira, ya lo encontramos, estaba con A. Y se acabó el problema. Pero si tuviésemos ciclos, la pregunta podría continuar incluso 1000 veces después de que yo ya haya encontrado hace millones de años atrás a Cachupín. Entonces, por eso necesitamos estos árboles. Preguntas. Bueno, me acabo de dar cuenta que me extrapolé un poquito en el tiempo, así que perdón por eso. Y espero que les haya quedado claro entonces por qué necesitamos esto. ¿Dónde está Cachupín? Bueno, lo tenía A, así que esa era la respuesta oculta dentro de esta clase. Bien, que tengan un excelente fin de semana, mis queridos alumnos, que les vaya muy bien y nos vemos entonces el lunes donde vamos a hacer un repaso para la evaluación que van a tener el jueves. Cuídense harto y nos estamos viendo. ¿Ya, profe? Chaito.